Vamos a continuar y como podéis ver cerramos con la ayuda del Señor otro capítulo, así que estamos ya abordando el capítulo 16 y bueno, como ya os decía la semana pasada, ahora no se está moviendo mucho, ¿no? Se nos da más detalles en el mismo tiempo, la misma noche y aquí tampoco es que hayamos avanzado mucho. Jesús está en esta dinámica de animar a sus discípulos, pero es interesante porque si tú quisieras animar a alguien, ¿cómo qué se te ocurre para animarle? ¿Cómo? Una fiesta, bueno, sí, para animar a alguien. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué harían los motivadores profesionales? ¿Quieres animar a alguien? No sé, alabar. Pero fijaros, Jesús, en el contexto de todo esto, les dice, os informo que el mundo os va a aborrecer. ¿Os consuela? ¿Os anima? Podríamos pensar que no mucho, ¿no? Es un poco raro, dices, pero si se trata de animar, pues no sé, me parece un poco raro. Pero ya que hablamos del mundo, tenemos que entender un poco lo que es el mundo y sabemos que el mundo puede tener, si no me equivoco, hasta 3 significados, ¿no? El mundo en cuanto a lo físico, el mundo en cuanto a las personas que están en el mundo y también el mundo a ese sistema humanístico que está en contraposición de Dios. Y es en esta última definición la que se está refiriendo Jesús. Porque claro, alguna vez os hice este ejercicio de que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amaba Dios al mundo. Y dices, pero si tú me dices que no ama al mundo, pero tú amas al mundo, es un poco confuso, pero realmente no es confuso. Porque de tal manera amó Dios al mundo se refiere a las personas que están en el mundo. Y luego, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, o en este caso, que el mundo nos va a aborrecer, pues precisamente es este sistema, estas personas, planes, organizaciones, filosofías que se oponen a Dios, para que lo tengamos en mente, aunque supongo que ya lo deducimos, cuando hablamos de que el mundo te aborrece, pues nos referimos en general a esto. Ya he mencionado, somos llamados a no amar al mundo y también somos llamados a no conformarnos al mundo. Esto está en Romanos 12:1 y lo otro que de no amar al mundo está en 1 de Juan 2:15. Pero fijaros que es interesante que nos dice el Señor, no ames el mundo, no te conformes al mundo, pero testifica al mundo. O sea, no hagas esto, pero sí haz aquello. Y es a lo que somos enviados. Lo maravilloso es, como hemos leído, es que no estamos solos en esta labor. No podríamos estar solos, sino que el Consolador está con nosotros. Esa persona del Espíritu Santo ayudándonos. Él da testimonio, pero también nosotros somos llamados a testificar. Bueno, entonces, con todo esto, al final podemos decir, bueno, podemos tener esa paz que Él nos da, que Él nos deja, podemos tener su gozo en un mundo que se opone a Dios. Es la realidad, estamos en un mundo caído, un mundo que se opone a Dios. Así que vamos a abordar este pasaje intentando responder a esta pregunta, ¿por qué nos aborrece el mundo? Bueno, primeramente tenemos ahí los versículos, porque nos identificamos con Cristo, porque no pertenecemos al mundo y por la ceguera del mundo. Evidentemente, por estas 3 razones, no nos va a amar el mundo. Vamos al número 1. Es cierto que esto que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos no es nuevo. Venía a mi mente cuando Jesús les decía, un nuevo mandamiento os doy. Bueno, aquí no es cosa nueva. Jesús, como buen maestro, sabía lo que venía y venía ya preparando a sus discípulos. Más atrás en los evangelios tenemos, por ejemplo, desde el Sermón del Monte les decía ya, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Palabras de nuestro Señor, que ya desde el principio de su ministerio ya dejaba caer. Vemos que nosotros vimos en Juan 6, cuando viene esa grande confrontación, cuando muchos dejaron de seguirle, pero Jesús desde un principio habló claro, no engañó a nadie. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nunca les planteó un evangelio de la prosperidad, nunca les planteó miel sobre hojuelas, les dijo las cosas. De hecho, en Mateo 10 se habla de las persecuciones venideras. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Quieres seguir a Jesús? Te entregarán a los concilios y en las sinagogas te azotarán. ¿Quién dice yo? No, como que no es muy atractivo, ¿verdad? Pero sin embargo, estos discípulos seguían a Jesús con todo esto, y muchos eran los que seguían, y hasta el día de hoy muchos son los que siguen a nuestro Señor. Bueno, ante escenarios tan opuestos, cobra relevancia lo que hemos venido estudiando: permaneced en mí, permaneced en mi amor, o la promesa de un consolador. Claro, el escenario es de oposición, es que te van a aborrecer, os van a perseguir, os van a azotar. Hombre, dime algo, ¿no? Dime algo de lo cual aferrarme. Pues dice el Señor, pues aférrate de mí, permaneced en mí, permaneced en mi amor, y no nos dejará solos, sino que nos dará al Consolador, al Espíritu Santo, que mayormente haremos énfasis de esta obra del Espíritu Santo en el siguiente pasaje. Bueno, entonces, punto número 1, esto no era nada nuevo. Jesús lo venía informando desde el principio. Y también Jesús les decía, ¿por qué os aborrecerá el mundo? A mí me aborreció primero. O sea, tampoco es nuevo que el mundo aborrezca al que predica la verdad. Le aborreció a él primero. Dice así: sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que Jesús les dice, bueno, estoy parafraseando, no es que diga esto exactamente en la Biblia, pero es como si Jesús les dijera, vosotros habéis sido testigos, vosotros sabéis y habéis visto cómo se me han opuesto, cómo han querido aprenderme, cómo han querido incluso matarme. Es que vosotros ya lo veis, y si lo veis que me lo hacen a mí, ¿qué podéis esperar vosotros? Lo mismo. Es que no puede. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo, como dice el número 1. Si tú te identificas con Cristo y si a Cristo le persiguieron, ¿qué puedes esperar? Es más, ¿qué debes esperar? Lo mismo. No podría ser diferente. Y les aborrecerían por las mismas razones que a Jesús. Pero es interesante lo que dice el versículo 25, porque podemos hablar de razones para aborrecer a Jesús, razones para aborrecer a sus discípulos, pero fijaros lo que dice el versículo 25, dice, sin causa me aborrecieron. Ellos pensaban tener causas, ellos pensaban tener razones, pero realmente no la tenían. ¿Cuáles eran las razones? ¿Qué podríamos citar? ¿Cuáles eran las razones por las cuales aborrecer a Jesús? Si tuvieras que lanzar una acusación, ¿qué dirías? Imagina que eres un fiscal, estás en un juicio y tienes que acusar a Jesús. ¿De qué le acusas? Y sin embargo ellos le acusaban. Y sin embargo ellos sacaban acusaciones, ¿no? Incluso falsos testigos. Y al final le acusaron de blasfemia delante de la ley judía y de insurrección delante de la ley romana. Bueno,
pero el Señor decía, sin causa me aborrecieron. No tenían motivos reales para odiarlo. De hecho, sí que tenían razones para amarlo, pero decidieron hacer lo contrario. Dice un comentarista así: si con toda su grandeza y perfección Jesús no escapó de la persecución, ¿qué esperanza tenemos nosotros con todas nuestras imperfecciones? Si Jesús, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, fue perseguido, nosotros que no somos perfectos, ¿qué podemos esperar? Me gusta esta frase: un mundo en tinieblas no quiere luz. Un mundo en descomposición no quiere sal. Apelando a las palabras de Jesús, que decía: vosotros sois luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Y el mundo en descomposición no quiere sal, porque la sal, ¿qué hace? Preserva, ¿no? Conserva. Y un mundo que se está descomponiendo no quiere ser preservado. Y tampoco un mundo en tinieblas quiere luz. Un mundo en tinieblas prefiere estar a oscuras. Y por eso, si nosotros somos luz y somos sal, ¿qué van a hacer con nosotros? No sois bienvenidos. De hecho, apelando a las Escrituras, seréis aborrecidos, os perseguirán, es lo que dice el Señor. Finalmente, basándonos en el versículo 20.c, el siervo no es mayor que su Señor. Así que Jesús está argumentando, dice, os perseguirán, y claro, os van a perseguir porque a mí me han perseguido primero, y vosotros os identificáis conmigo. Además, no puede ser distinto, porque el siervo no es mayor que su Señor. Es que no puede ser distinto. Apelo también a la figura de pastor y ovejas, que Jesús habló de él como el buen pastor. Dice, cuando atacan al pastor, ¿esto afecta a las ovejas? ¿Qué diríamos? De acuerdo a la figura bíblica. Dice Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, si el siervo no es mayor que su Señor y si el Señor iba a ser herido, ¿qué podían esperar las ovejas, los discípulos? En este caso, por lo menos, ser dispersados. Pero sabemos que se hablaba de persecución. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y aquí tengo un montón de citas donde podíamos pasar un rato aquí hablando de cómo Jesús fue perseguido, cómo Jesús fue acusado, cómo intentaron interrumpir su ministerio, pero evidentemente ya lo hemos estudiado, no es el énfasis ahora, pero está allí. Jesús hablaba de persecución, Jesús hablaba de que se lo habían hecho, y era simplemente apelar a los hechos que habían sucedido. No era como, tenéis que creerme, no, vosotros lo habéis visto, vosotros habéis sido testigos de lo que la gente le hacía a Jesús. Pero hablando de la persecución, hablando del odio, hablando del aborrecer, no es inofensivo, no es algo que se quede allí, genera persecución y al final engendra muerte. ¿Pasó esto con Jesús, hermanos? ¿Dónde terminó el odio hacia Jesús? En una cruz. Es decir, no se quedó como, ay, me cae gordo, me cae mal, ya está. No. Hubo acciones, persecución, oposición, juicios injustos, incluso hasta que Jesús tuvo que llegar a ser clavado en una cruz. En palabras de Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se concibe, por la concupiscencia se concibe, da a luz el pecado, y cuando éste es consumado, da a luz muerte. Así que el siervo no es mayor que su Señor. Y dice el versículo 20
que si han guardado su palabra, también guardarán la vuestra, como también si le habían rechazado a él, le rechazarían a ellos. Pero sabemos que la gran mayoría le rechazó. Así que algunos oirían, como oyeron a Jesús, escucharían a los siervos, pero también muchos no escucharían. Habría una reacción favorable y una reacción desfavorable. Así que, hermanos, ¿por qué nos ha de aborrecer el mundo? Porque nos identificamos con Cristo. Al menos así debería ser. Otra razón es porque no pertenecemos al mundo, basándonos en el versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Así que, ¿por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo, porque no pertenecemos al mundo. Somos del Señor, elegidos del Señor y amados del Señor. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Pero también, hermanos, hemos pasado de pertenecer al mundo a pertenecer a Dios. Y como consecuencia, hemos pasado de ser amados por el mundo a ser ¿qué? Aborrecidos por el mundo. Es como funcionan, permitidme, es casi matemático. Si esto, aquello, condicionales. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. El amor del mundo pasó, el pertenecer al mundo pasó, ahora somos del Señor. Y decía Jesús en el mismo versículo 19, yo os elegí del mundo. De este sistema, de todo esto, yo os elegí por su soberana iniciativa y por gracia. Es que Dios nos eligió, nos amó primero, nos mostró su gracia, nos mostró su misericordia, evidentemente no por merecimiento alguno de nosotros. Si tuviésemos que decir de aquellos que escogió Dios, en algún momento se resalta que los haya elegido por alguna cuestión especial, humanamente algo que sobresalía en ellos. No eran los más destacados de su época, no eran los más destacados de la sinagoga judía, no eran los más destacados profesionalmente, humanamente no eran los más, sino que fueron elegidos por gracia, porque el Señor estaría trabajando con ellos. Pero así como el mundo nos aborrece, el Señor nos ama. Pero puesto que no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero si el mundo nos aborrece, ¿qué hace Jesús? Nos ama, lo cual es mucho mejor. Somos amados del Señor, somos amados de Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no somos del mundo, somos amados del Señor. Quisiera leeros unos versículos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, porque si no pertenecemos al mundo, no queremos hacer las cosas del mundo. Os leo 1 Pedro 4, 1 al 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Fijaros, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El siervo no es mayor que su Señor. El Señor ha padecido. Nosotros vamos a padecer. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, Jesús, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Para qué padeció? Para que tú y yo no estemos sujetos a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo. No améis al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación,
abominables idolatrías. A estos, el mundo, le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Pregunto, hermanos, ¿tenéis esta experiencia? ¿Al mundo le parece cosa extraña que no corramos con ellos? Tú eres raro, ¿no? ¿Por qué no haces esto? Todo el mundo lo hace, es normal. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y al final del versículo 4 dice, y os ultrajan. Es decir, tampoco queda allí. Me parece extraño, pero bueno, ya está, es tu problema. No, y os ultrajan, que conecta directamente con el os perseguirán. Entonces viene la persecución, viene esa rivalidad que se nos está anunciando, porque no sois del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No sois del mundo, no pertenecéis al mundo. Entonces tiene de manera natural que resaltar una adversidad. De manera natural, porque seguimos al Señor y el mundo no sigue al Señor. Vamos por caminos distintos. Vamos al punto número 3, basados en los versículos 21 al 25 de nuestra lectura, por la ceguera del mundo. Dice el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué hacen todo esto el mundo? Una razón muy simple, porque no me conocen. No conocen al que me ha enviado. Así que esto es el motivo por el cual ellos os perseguirán. Me llama mucho la atención que no conocen al que me ha enviado, se está refiriendo al mundo, pero es una acusación que también hacía al mundo religioso de su época. Acusaciones que Jesús hacía no al mundo, entre comillas, sino a ese sistema religioso que estaba en su tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, de Juan 8:19 o Juan 8:55, que Jesús decía, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. No se los está diciendo al mundo, se lo está diciendo a los líderes religiosos, a los que gobernaban el templo. Dice después Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Esto tiene trascendencia, porque al mundo le dice, no me conocéis, y podríamos decir, bueno, sí, tiene sentido que el mundo no le conozca. Pero ¿qué pasa cuando estas mismas acusaciones de no me conocéis ni a mi Padre conocéis se las dice al mundo religioso, a los que, podríamos decir, representaban los seguidores de Dios? Entonces la cosa se complica, ¿no? Es como, bueno, a ver, el mundo sí, pero te está refiriendo al pueblo de Dios, a los que dicen seguir a Dios, a los que vienen a adorar a Dios. Eso ya me cuesta más trabajo. Sabemos que si había un pueblo que debía haber conocido muy bien a Dios, era el pueblo de Israel. Pero volviendo al mundo, volviendo a los gentiles, tampoco ellos podían decir, yo no sabía, era ignorante. Si me hubiesen dicho, en cuanto a la ley, tenemos a Levítico 5:17, porque no podemos alegar inocencia, no podemos alegar ignorancia. Dice Levítico 5:17, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, fijaros, aún sin hacerlo a sabiendas, dice la palabra, es culpable y llevará su pecado. Y también podríamos ir a Romanos 1, donde habla a los gentiles que tampoco tienen excusa. Debiendo conocer a Dios, no lo hicieron. No podían decir, yo no sabía, nadie me dijo nada. No. Teníamos que conocerle por la propia creación, por la ley escrita en nuestros corazones.
Así que el mundo tiene ceguera y aborrece a lo que es de Dios, porque no conoce a Dios y también no reconocen su pecado. Porque así como hablamos de ignorancia, tenemos que decir, y es lo que nos dicen estos versículos 22 y 24, que ellos no ignoraban. Porque Jesús mismo les había revelado, les había dicho quiénes eran, hijos de quién eran. O sea, no era nada oculto, no era nada que, bueno, nadie me ha dicho nada. No, sí se te ha dicho. Lo deberías saber y por si no lo sabías, se te ha dicho. Así que no apeles a la ignorancia. Ellos no ignoraban. Dice Jesús, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero vino Jesús, les habló, dice, ya está. No tienen excusa. No es que no sabían, sino que no reconocen. No quieren aceptar su pecado. Ellos decidieron ignorar voluntariamente, pero el versículo 24 va más allá, porque no solo vino Jesús, no solo habló, lo cual es suficiente, sino que además, como dice el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora dice, han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, les he hablado y les he mostrado. He hecho obras mediante las cuales no tienen excusa. Mediante las obras que he hecho, el único resultado natural es que ellos hubiesen ¿qué? Creído. Es que no había más, no había opciones. Mediante lo que Jesús decía, mediante lo que Jesús mostraba, mediante lo que Jesús hacía, solo podía creerse. Y sin embargo, ellos decidieron no creer. Milagros que certificaban su divinidad. Es que no podía ser de otra forma. Os leo lo que dice 9:16 de Juan. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y más adelante en el versículo 33 dice, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos mismos concluían, decían, es que no puede ser. Si este hombre no viene de Dios, no podría hacer esto. De hecho, cuando pasamos por este capítulo estudiándolo, vimos que solo Dios podía sanar a un ciego de nacimiento. Y dice, pues solo Dios puede hacer, pues yo lo hago, no hay problema, porque soy Dios. Entonces, no tenían excusa. Era ceguera, era testarudez, era cerrazón, era cabezonería. Y por eso, por esa misma razón, que persiguieron a Jesús, que persiguieron a sus discípulos, la misma razón, porque lo van a hacer contigo y conmigo. Y otra vez volviendo al versículo 25, he puesto ahí rebeldes sin causa. ¿Por qué? Porque le aborrecían sin causa alguna, sin causa justificada. Según ellos entendían y creían, sí que lo hacían. De hecho, como ya veremos en el 16, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es decir, además de que no tenían razón, ellos encima pensaban que estaban sirviendo a Dios, que estaban haciendo la obra de Dios al perseguir a Jesús, al perseguir al Hijo de Dios. Esto es como de que te explote la cabeza. Yo creo que sirvo a Dios persiguiendo a Dios. ¿Puede haber mayor ceguera? Es como si yo estoy derribando un muro y pienso que así estoy construyendo el muro. Es que no tiene nada que ver. Pues es lo que hacían y muchas veces es lo que hacemos o lo que nos encontramos aún en medio de la obra del Señor. Así que no tenían razón para amarlo, tenían razones para creer y sin embargo, mediante esto, decidieron rechazarlo, decidieron perseguirle y decidieron también perseguir a los que le seguían. Reflexionando en esto, hermanos, sobre la ceguera del mundo, ¿cómo anda nuestra vista? ¿Qué diríamos? Si hacemos un análisis, un examen de la vista espiritual, ¿cómo saldremos?
¿Necesitaremos gafas? ¿O necesitaremos una operación urgente? Es para reflexión, hermanos, porque lo cierto que estas personas que perseguían a Jesús, ellos legítimamente creían que hacían lo correcto. Y pensaban que hacían lo que la ley decía. Es que ellos lo creían así. Es por eso mucho cuidado nosotros, porque a veces podemos pensar que tenemos la Biblia y decimos, es que está escrito. Y podemos ir haciendo cosas. En la mañana un poco con los jóvenes hablábamos de esto, ¿no? En la clase que daba Javi, sobre todo en el libro de Hechos. Con la Biblia en la mano se pueden decir muchas cosas. Y hemos de tener cuidado. Por eso, ¿cómo anda nuestra vista? Vayamos a... No sé qué ha pasado con esto. Vale, sí. Vale, vamos a algunas conclusiones. Hemos dicho, o venimos estudiando, 3 razones por las que el mundo te aborrece. Pero quiero preguntar, ¿realmente el mundo te odia o el mundo te ama? Hay que responder esa pregunta, porque claro, estamos aquí partiendo del principio en que el mundo nos aborrece. ¿Pero el mundo te aborrece o te ama? Si el mundo te ama, ¿focos amarillos o focos rojos? Porque la Escritura dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Versículo 19. Entonces, si el mundo me ama, ¿qué pasa según este versículo? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si el mundo me ama, ¿de quién soy? Entonces, ¿el mundo te ama o te odia? Y no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero claro, tenemos que hacer algunos matices, porque a veces en nuestra ceguera, el mundo me aborrece. Ya, pero hay que discernir. A veces no te aborrece porque eres cristiano. No te aborrece porque eres fiel al Señor. No te aborrece porque vives en santidad. Te aborrece porque eres un pesado, ¿sabes? No, sí. Hay que aclarar. A veces nos hacemos los mártires. No, es que a mí yo sufro persecución. Ya. Pero ¿por qué sufres persecución? ¿Por el Señor o por tu cabezonería? ¿No? Y esto trae a mi mente cuando alguien sufre una enfermedad y dice, ¡ay, el Señor ha permitido esta enfermedad! No, a ver, esa enfermedad viene por tus excesos, por tus vicios, por tus abusos. Entonces no le pongas la etiqueta del Señor me está aprobando, o el Señor, no. Que el Señor aprovecha todo y trabaja contigo de cualquier manera, pero no le carguemos ni a Dios lo que no viene de Dios, ni le carguemos incluso al enemigo lo que no viene del enemigo. Porque también a veces Satanás, es que es culpa de Satanás. No, a veces sí, y detrás está él, pero también muchas veces por nuestras propias concupiscencias es que sufrimos y padecemos. Así que debemos tener claro que sufriremos, que padeceremos persecución, pero tengamos claro que es por Jesucristo. Yo podría hablar de algún caso muy evidente en mi vida de persecución, pero yo no podría decir, ha sido por Cristo. No ha sido por Cristo. Ha sido por este mundo caído. Pero no podría ponerle la etiqueta, ¡ay, persecución porque soy del Señor! Hay casos y casos y tenemos que aprender a distinguir. Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos, fijaros, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Repito la pregunta, ¿realmente te aborrece el mundo? ¿Realmente estás padeciendo persecución? ¿O estás muy cómodo? Y tenemos que reflexionar, ¿por qué estoy tan cómodo? ¿Por qué el mundo no me aborrece? ¿Por qué el mundo incluso me ama? ¿Por qué será? Os leo estas palabras de un comentarista que dice, no ha de extrañarnos que quienes han sido libertados de las garras del mundo sean objeto del odio del mundo. Esto no debe extrañarnos, ya que son considerados como enemigos del mundo. Esto es lo que dice la palabra de Dios.
Dice, lo que sí es motivo de duda y lo que sí ha de extrañarnos es que quienes se aprecian o se precian con el nombre de cristianos, o los que dicen ser cristianos y son carnales, sean prosperados en las cosas del mundo y considerados como amigos de los que son mundanos. Dice, puesto que no puede haber armonía de Cristo con Belial, ni del creyente con el incrédulo. No puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Es lo que dice la Escritura, no puede. Pero si en nuestra vida cotidiana sí que puede, ¿qué está fallando? ¿Está fallando el principio de Dios o qué está fallando? Está fallando nuestra vida. Estoy fallando yo. Posiblemente esté engañado. Recordemos que hay un engañador que me dice, no hombre, tú eres creyente. Claro, tú vas cada mes a la iglesia. Claro, eres creyente. Tú lees la Biblia cuando puedes. Hombre, eres creyente. El mundo te ama o te aborrece. ¿Te sientes como pez en el agua en el mundo? Si te sientes así, yo te diría, cuidado. No es normal. Si eres hijo de Dios, no es normal. Si perteneces al mundo, sí es normal. Otra cosa, ¿el mundo se siente cómodo contigo? ¿En el buen sentido incomodas? En el buen sentido, esto también habría que... Porque a veces incomodamos por lo que decía, ¿no? Porque somos incómodos. Pero cuando nosotros vivimos una vida en santidad, cuando nosotros apelamos a la santidad que Dios apela en nuestras vidas, nos volvemos incómodos. Y así debería ser. Es la normalidad de Dios. Jesús vino e incomodó a las autoridades religiosas, a los que estaban ahí más arriba en cuanto a las cosas de Dios, los incomodó y los incomodó mucho, mucho. Los que debieran ser los primeros en seguirle, los que debieran ser los primeros en reconocerle por las profecías, por los milagros, por todo señalaba, este es el Hijo de Dios. Y ellos debiendo ser los primeros en decir, este es el Mesías, fueron los que dijeron, este sana por Belcebú. Oh. Pero ¿cómo? Increíble. Hermanos, no es normal que un hijo de Dios se sienta como pez en el agua en el mundo. Somos llamados, como ya decía, a no conformarnos al mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis, no os acomodéis, no sintáis cómodos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Hermanos, esto es como un filtro y va purificando, va limpiando, va renovando nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no nos acomodemos al mundo, no amemos al mundo, no vivamos como el mundo. Y sin que se malinterprete que el mundo no se sienta cómodo con nuestra presencia. Por eso hemos de irnos con esta reflexión. ¿Realmente te aborrece el mundo o te ama el mundo? Bueno, punto número 2, el mundo dentro de la iglesia. Esto es un punto, veo el tiempo y me va a ganar, pero dice en los últimos versículos, que no puse en el bosquejo inicial, pero están aquí, del 1 al 4, dice, os expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Hablamos de la oposición del mundo, que el mundo nos va a aborrecer y eso casi lo damos por hecho. Pero ¿qué pasa
cuando esa misma acción, cuando esa misma práctica es dentro de la iglesia. Os expulsarán de las sinagogas. Cuando habla de las sinagogas ya no estaba hablando del mundo conocido como tal, de ese sistema que se opone a Dios. En la sinagoga se supone, al menos desde la teoría, es que en la sinagoga no se oponían a Dios, sino que hacían y procuraban seguir la voluntad de Dios. Lo mismo que pasa hoy en las iglesias, al menos desde la teoría, es en donde se busca la voluntad de Dios, es donde buscamos agradar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando dentro de las sinagogas de hoy, si me permitís, hay esta oposición? Y no es otra la razón que el mundo se ha colado a la iglesia. Ese sistema que se opone a Dios se ha colado, se ha infiltrado en la iglesia. Y hermanos, eso no es poca cosa. Tampoco es nuevo, tampoco es como, ¿qué cosa has dicho? Eso yo no lo sabía. No, lo sabemos. El Señor lo dijo. Pero hemos de ser conscientes, no hemos de vivir como, bueno, ya Dios dirá, a ver qué pasa. No, no. Se nos habla de una guerra espiritual, se nos habla de estar vigilantes. Hermanos, muchas veces no estamos con esa mentalidad y el enemigo va ganando terreno y se va posicionando. Incluso ya no solo se cuela en la iglesia, sino que a veces puede llegar a controlar la iglesia. Y hermanos, no estoy diciendo nada nuevo, ni nada que no podáis averiguar. Quiero decir que para un judío ser expulsado de la sinagoga significaba perderlo todo. La vida comunitaria de un judío giraba en torno a la sinagoga. Había mucho miedo, lo hemos visto en el Evangelio de Juan, que temían ser expulsados de la sinagoga. Así que no era poca cosa, era algo que preocupaba y que el Señor les anunciaba, os harán esto. Y aún así les invitaba a seguirle. ¿Por qué hacían esto? Los seguidores, los principales sacerdotes, los líderes religiosos de aquel tiempo sabían, entre comillas, mucho acerca de Dios. Incluso podían citar capítulo y versículo para defender sus doctrinas. Lo más triste es que no conocían personalmente a Dios. La diferencia es grande. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. No sé si ahora os viene a la mente un libro que os haya gustado mucho y podíais saber mucho acerca del autor. Pero no es lo mismo haber leído un libro de tal autor, conocer incluso la biografía de tal autor, que conocer al autor. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces nosotros podemos saber incluso mucho de la Biblia, pero no conocer a Dios, no tener una relación con Dios. Y es ahí donde se cuela el mundo en la iglesia. Porque además estos, como ya he dicho, pensaban que servían, que prestaban un servicio a Dios. Pregunto, ¿puede alguien dentro de la iglesia no conocer a Dios? ¿No os parece grave esto? ¿Puede incluso alguien en el liderazgo, entre comillas, porque estamos para servir, no conocer a Dios? La respuesta, lamentablemente, es sí. Pero digo esto con tristeza, estar en la iglesia no significa ser parte de la iglesia. Estar en la iglesia no significa ser parte de la iglesia. Bueno, ¿por qué rechazaban a Jesús? Porque no conocían a Dios, porque estaban ciegos, lo hemos dicho. Hermanos, el mundo dentro de la iglesia va a rechazar el mensaje de Dios, no querrá escuchar de santidad. El mundo dentro de la iglesia no querrá escuchar de disciplina. El mundo dentro de la iglesia no querrá escuchar de pecado. El mundo dentro de la iglesia, fijaros, no querrá escuchar de la Biblia. Pero el Señor nos envía a predicar la verdad. ¿Qué es lo que hace Jesús? El punto número 3. Os cuento todo esto, os perseguirán, os rechazarán, pero os envío. Y tenés que ser
frontales y tenéis que decir la verdad. Y precisamente por decir la verdad os rechazarán. No vais a ser populares. No vais a tener muchos, ¿cómo se llama hoy los índices de popularidad? No vas a tener muchos followers. No vas a tener muchos likes. Pero hermanos, ¿somos llamados a ser followers o somos llamados a ser discípulos? Que son seguidores, pero no en el sentido humano, sino en el sentido bíblico. Y seguidores de Cristo, por supuesto. Así que, hermanos, aunque somos rechazados y seremos aborrecidos, somos enviados a testificar al mundo. Lo cual me llama mucho la atención porque dice, el mundo te aborrece, el mundo te aborrecerá, te perseguirá, os azotarán, pero tenéis que ir. Tenéis que ir y proclamarles la verdad. Esa es la actitud, es a lo que somos llamados. No a conformarnos al mundo, no a amar al mundo, pero sí a testificar a este mundo. A este mundo que odia a Dios, a este mundo que no conoce a Dios, a este mundo que rechaza a Dios, a ese mundo somos llamados a testificar de palabra y a testificar con nuestra vida. Y sabemos que eso es un gran desafío, pero que somos llamados a hacerlo. Hermanos, ¿quién está mejor posicionado? ¿Quién está mejor cualificado para dar testimonio? ¿Qué diríais? ¿Todos somos llamados a testificar? Sí, ¿no? Pero luego, dentro de que somos llamados a testificar, hemos de estar preparados. ¿Y cómo hemos de estar capacitados para testificar? ¿Qué podríais decir? Por ejemplo, es decir, no solo es, bueno, pues mira, me toca salir a evangelizar, pues voy y evangelizo. El Señor te ama, ya, pero si yo no tengo una relación con Dios, no tengo un día a día con Él, hermanos, eso, perdonadme, el Señor ocupa todo y puede hacer milagros, pero no es el orden de las cosas. Está bien que seamos obedientes y salgamos, pero también seamos obedientes en el día a día, seamos obedientes en esa relación, en esa comunión, la cual nos va a capacitar para luego salir y tener un impacto, para que, entendedme, para que la gente escuche el mensaje y vea esa convicción, vea que nosotros consumimos el producto, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Pero a veces anunciamos el producto y no lo consumimos. Eso pasa un montón. Te presento un Dios de amor, te presento un Dios que perdona. Y la gente a veces nos dice, pero es que yo te conozco. Por eso mejor vamos a evangelizar a China, ¿no? A lo mejor ahí no nos conocen. Esto es real, hermanos. Es un grande desafío, pero es que el Señor nos delega. Quiero ir terminando diciendo estas frases. Por ejemplo, somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9. Somos embajadores de Cristo. Nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, si me permitís la expresión, no podemos escaparnos. Somos enviados a testificar al mundo que aborrece a Dios y que nos aborrecerá a nosotros. Y también somos enviados a ese mundo que está dentro de la iglesia. Y a veces habrá que denunciar, a veces habrá que incomodar. Pensaba yo en este sentido, viene a mi mente una escena, vi una vez una escena de una familia, era algo cómico, pero que me deja esta enseñanza. Una familia que va a comer a un lugar y todos se sientan a comer, empiezan a ordenar y una chica de la familia dice, voy al lavabo a lavarme las manos. Y todos le recriminan, ahora porque tú has dicho esto, ahora todos tenemos que ir a lavarnos las manos, porque si no hubieras dicho eso, no pasa nada. Pero conforme has dicho esto, si no lo hacemos, ¿qué van a pensar los demás? Que somos sucios, ¿no? Y tú eres la única limpia. Entonces, a veces es lo que pasa con nosotros. Cuando
denunciamos o cuando nuestra propia vida, nuestro propio testimonio acusa, entonces es de ahí donde viene esa incomodidad y donde viene ese odio, esa presencia indeseada. ¿Sabes qué? Mejor que no vengas, mejor que no estés. Si no viene fulano, mejor. Os leo estas palabras para cerrar. Dice, no puede haber mayor suerte que la de ser encontrados dignos por la gracia de Dios, no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. Filipenses 1:29. Así que, dice, no puede haber mayor suerte que la de padecer por Cristo. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Y dice, porque de la manera que abunda en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Es como nos consuela el Señor. Vas a padecer, vas a sufrir, pero también de esa misma manera abundará por medio de Cristo nuestra consolación. Y que podamos en medio de todo esto reconocer la gracia de Dios, encontrarnos dignos, como dice aquí, no solo de creer, sino también de padecer por Él. No sé si apelemos, deseemos llegar a ese grado de hallarnos dignos de padecer por Él. Cuando padecemos, no sé si siempre estemos pensando de esta manera. He padecido por Cristo. ¡Qué maravilla! Cuando padecemos, quizá la primera reacción es quejarnos. Pero que podamos apelar a este nivel que decía Pablo, de hallarnos dignos de padecer por Él. Termino preguntando, ¿aborreces a alguien? ¿Aborreces a alguien dentro de la iglesia? El mundo suele aborrecer. ¿El Hijo de Dios es llamado a aborrecer o a qué es llamado el Hijo de Dios? A amar. El mundo aborrece, pero si tú aborreces, si yo aborrezco, tenemos un problema. Y termino citando 16:1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús dice, todo esto es para vuestro bien. Que el Señor nos bendiga.